El motor seguía encendido mientras el teléfono permanecía sujeto al tablero con la ruta marcada en azul. Eran las 2 de la madrugada y la voz del GPS repetía con absoluta calma que faltaban apenas 120 metros para llegar al destino. Afuera no había casas, ni postes de luz, ni señales de tránsito. Solo una carretera secundaria rodeada por árboles tan altos que parecían cerrar el cielo. El conductor disminuyó la velocidad, creyendo que la aplicación tardaría unos segundos en actualizar la ubicación. Pero en lugar de recalcular, la pantalla mostró una frase distinta. Ha llegado a su destino. Frente al automóvil, solo existía un camino de tierra que descendía lentamente hacia una oscuridad, donde las luces altas parecían perder toda fuerza. Durante unos segundos, nadie dijo nada dentro del vehículo. El único sonido era el ventilador del aire acondicionado y el intermitente parpadeo del mapa, como si insistiera en que aquel lugar fuera exactamente el punto solicitado. Todo comenzó varias horas antes, cuando un joven repartidor aceptó un último servicio para aprovechar el viaje de regreso a casa. La dirección parecía normal. Era una comunidad ubicada a las afueras de una ciudad del norte de México. El cliente había enviado la ubicación directamente desde la aplicación de mensajería, por lo que bastó un toque para que el GPS iniciara la navegación. El trayecto transcurrió con absoluta normalidad durante casi 40 minutos. Cruzó avenidas iluminadas, gasolineras abiertas toda la noche y pequeños pueblos donde todavía podían verse algunas tiendas funcionando. Sin embargo, al abandonar la carretera principal, la ruta comenzó a desviarlo por caminos cada vez más estrechos. Al principio no le dio importancia. Muchas comunidades alejadas solo eran accesibles por brechas antiguas. Lo extraño fue que el indicador de cobertura desapareció casi al mismo tiempo que el paisaje empezó a volverse completamente silencioso. Intentó llamar al cliente para confirmar la dirección, pero la llamada jamás salió. Tampoco pudo enviar mensajes. Pensó en regresar. Aunque el mapa seguía indicando que faltaban pocos minutos para llegar, decidió continuar. La lluvia había comenzado hacía poco y el parabrisas reflejaba constantemente las ramas que parecían acercarse demasiado al vehículo. A unos metros apareció un viejo letrero oxidado cuyo nombre apenas podía distinguirse bajo varias capas de pintura desgastada. El GPS aseguró que debía seguir derecho. Después de otros 500 metros, anunció que había llegado. No había ninguna vivienda, solo un sendero cubierto de maleza. El repartidor apagó las luces altas durante unos segundos para comprobar si veía alguna construcción escondida entre los árboles. Entonces, ocurrió algo que nunca logró explicar. Cuando volvió a encenderlas, apareció una pequeña capilla de piedra donde antes solo había oscuridad. No recordaba haber visto semejante edificio apenas unos segundos atrás. Parecía abandonada desde hacía décadas. La puerta permanecía entreabierta y una cruz inclinada descansaba sobre el techo cubierto de musgo. Pensó que quizás simplemente no la había visto por culpa de la lluvia. Estuvo a punto de bajar del automóvil para acercarse, pero el GPS emitió nuevamente aquella voz automática. Continúe 20 metros más. El camino terminaba exactamente frente a la capilla. No existían 20 metros adicionales. La instrucción volvió a repetirse, y otra vez, y otra, como si el sistema insistiera en que había una carretera invisible atravesando el edificio. El repartidor sintió un escalofrío. Reinició la aplicación pensando que era un error de navegación. Cuando el mapa volvió a cargar, el punto azul que representaba su automóvil ya no estaba junto a la capilla. Aparecía varios kilómetros más adentro del bosque, en un sitio sin nombre. Lo más inquietante era que el historial seguía mostrando la dirección original correctamente escrita.
A la mañana siguiente, decidió regresar acompañado por 2 amigos para comprobar si realmente existía aquella construcción. Encontraron el mismo camino de tierra. Incluso reconocieron el viejo letrero oxidado. Sin embargo, al llegar al final, no había ninguna capilla. Solo una enorme extensión cubierta de árboles y maleza. Buscaron durante más de 1 hora sin encontrar restos de cimientos ni piedras antiguas. Era como si el edificio jamás hubiera estado allí. Años después, comenzaron a circular versiones similares en distintos foros dedicados a carreteras mexicanas. Personas aseguraban que algunos sistemas de navegación, especialmente cuando perdían la señal durante la madrugada, parecían conducir ocasionalmente hacia lugares inexistentes. Unos hablaban de casas abandonadas, otros de pueblos vacíos. Algunos aseguraban haber visto construcciones que desaparecían al regresar de día. Nadie consiguió demostrar que todas aquellas historias fueran ciertas. Pero tampoco apareció una explicación capaz de convencer a quienes afirmaban haber seguido rutas idénticas. La parte más extraña todavía no había ocurrido, porque entre todas esas publicaciones apareció un comentario firmado por alguien que decía haber estado exactamente en la misma capilla muchos años antes. Adjuntó una fotografía tomada con un teléfono antiguo. La imagen mostraba la misma cruz torcida, la misma puerta entreabierta y el mismo sendero embarrado. El detalle inquietante era otro. En la esquina inferior podía leerse la fecha almacenada automáticamente por la cámara. La fotografía había sido tomada 9 años antes de que el repartidor recibiera aquella dirección. Nadie logró averiguar quién había enviado realmente la ubicación aquella noche. El supuesto cliente nunca respondió. La cuenta desapareció horas después. Cuando la empresa revisó el historial del pedido, descubrió que esa dirección jamás había existido en su sistema. Desde entonces comenzó a extenderse una leyenda entre repartidores nocturnos. Algunos decían que nunca aceptaban pedidos cuyo destino cambiara justo antes de perder la señal. Otros aseguraban que si el GPS insistía en avanzar hacia un lugar donde ya no existía camino, lo mejor era apagar el vehículo y esperar varios minutos antes de volver a iniciar la ruta. Decían que seguir adelante podía llevarte exactamente al sitio que la aplicación mostraba, aunque ese sitio no perteneciera al mapa que todos conocemos. Con el paso del tiempo, surgió otro relato todavía más inquietante. Una familia decidió viajar desde Guadalajara hasta un pequeño poblado para visitar a unos parientes durante un fin de semana. Era un recorrido sencillo que realizaban cada año. El padre prefirió utilizar una aplicación distinta de navegación porque prometía evitar el tráfico provocado por unas obras recientes. Los primeros kilómetros transcurrieron sin novedades. Incluso ganaron bastante tiempo gracias a varias desviaciones correctamente calculadas. Sin embargo, cerca del anochecer, la aplicación anunció una ruta alternativa para ahorrar 15 minutos adicionales. El padre aceptó sin pensarlo demasiado. El camino asfaltado dio paso a una carretera mucho más estrecha. Después desaparecieron los señalamientos. Más adelante, dejaron de cruzarse con otros vehículos. La madre comentó que aquello parecía extraño, pero el mapa seguía indicando que la nueva ruta era perfectamente válida. Los niños dormían en el asiento trasero mientras la lluvia comenzaba a cubrir el parabrisas. Después de casi 20 minutos sin encontrar absolutamente a nadie, el automóvil llegó frente a un antiguo puente de madera. No parecía suficientemente resistente. Las tablas estaban húmedas, algunas rotas y otras hundidas hacia el río. El padre dudó unos segundos. El GPS insistía en cruzarlo. Incluso marcaba claramente la carretera, continuando del otro lado. Mientras discutían si regresar, un camión apareció lentamente detrás de ellos, obligándolos a avanzar para dejar el paso libre.
El conductor del camión hizo algo inesperado. Encendió varias veces las luces largas. No tocó el claxon. No intentó rebasarlos. Solo repetía aquella señal luminosa una y otra vez. El padre interpretó el gesto como una advertencia para que avanzara. Respiró hondo y comenzó a cruzar el puente muy despacio. La madera crujía bajo el peso del automóvil. Cada metro parecía interminable. Finalmente alcanzaron la otra orilla. Entonces miraron por el espejo retrovisor. El camión ya no estaba. Pensaron que habría dado media vuelta. Sin embargo, el puente era tan estrecho que semejante maniobra habría resultado casi imposible. Además, el barro acumulado en la entrada mostraba únicamente las huellas de un solo vehículo. Continuaron conduciendo durante varios minutos hasta llegar a una pequeña plaza rodeada por construcciones antiguas. Había una iglesia, una fuente seca y varias casas con balcones de madera. Lo extraño era la ausencia absoluta de personas. Todas las ventanas permanecían abiertas. Algunas puertas también. Parecía un lugar abandonado apenas unos minutos antes de su llegada. El GPS anunció nuevamente: «Ha llegado». La dirección correspondía a una casa ubicada frente a la plaza. La familia descendió creyendo que quizá alguien podría orientarlos. Nadie respondió. El silencio resultaba tan profundo que incluso podían escucharse las gotas cayendo desde los techos. Fue entonces cuando el hijo menor señaló una ventana del segundo piso. Había alguien observándolos. No distinguía su rostro, solo una figura completamente inmóvil detrás del cristal. El padre levantó la mano saludando. La figura desapareció lentamente hacia el interior de la habitación. Esperaron varios minutos. Nadie salió. Decidieron marcharse inmediatamente. Cuando intentaron volver sobre sus pasos, descubrieron algo imposible. El GPS ya no mostraba el pueblo. La carretera por la que habían llegado tampoco aparecía. Solo existía una línea recta, atravesando un espacio completamente gris. La madre sacó otro teléfono para utilizar una aplicación diferente. Esa aplicación aseguraba que el lugar donde estaban no contenía ninguna población registrada dentro de varios kilómetros. Comenzaron a conducir sin rumbo fijo hasta que finalmente encontraron una carretera principal iluminada. El primer establecimiento abierto era una pequeña estación de servicio. Contaron al empleado lo ocurrido esperando que pudiera indicarles el camino correcto. El hombre permaneció varios segundos en silencio. Después les preguntó una sola cosa: ¿entraron por el puente viejo? El padre respondió que sí. El empleado negó lentamente con la cabeza. Explicó que ese puente había colapsado muchos años atrás durante una fuerte tormenta y que nadie podía cruzarlo desde entonces. La familia pensó que se trataba de una broma, hasta que el trabajador les mostró una vieja fotografía colgada junto al mostrador. En ella aparecía exactamente el mismo puente, destruido, partido por la mitad, con enormes troncos atravesados entre las vigas. La imagen estaba fechada casi 12 años antes del viaje de aquella familia. Jamás volvieron a encontrar el camino hacia aquella plaza. Ninguna aplicación registró después una ruta semejante. Aún así, algunos viajeros aseguran que durante ciertas noches de lluvia, los sistemas de navegación pueden ofrecer atajos que ningún mapa oficial reconoce. Quienes aceptan seguirlos cuentan haber visto pueblos silenciosos, construcciones olvidadas y carreteras que parecen existir solo durante unos minutos antes de desaparecer nuevamente. Todavía quedan rutas mucho más difíciles de explicar. Si disfrutas recorrer estas leyendas que parecen esconderse entre caminos reales y destinos imposibles, suscríbete antes de que aparezca el siguiente caso. El empleado de la estación permaneció observando la fotografía unos segundos más antes de volver a colgarla en la pared. No añadió ninguna explicación.
Simplemente dijo que no era la primera vez que alguien llegaba asegurando haber cruzado aquel puente. Según él, cada cierto tiempo aparecía algún conductor confundido, siempre durante la madrugada y casi siempre guiado por un GPS. Todos describían el mismo pueblo silencioso, la misma plaza vacía y las mismas ventanas abiertas. Lo inquietante era que ninguno conseguía recordar con precisión el camino de regreso. Conservaban imágenes muy claras del lugar, pero cuando intentaban dibujar la ruta, terminaban contradiciéndose. Era como si el recuerdo del trayecto comenzara a deshacerse apenas abandonaban aquella zona. La familia decidió no hablar más del tema. Durante años evitaron contar la historia para no parecer exagerados. Sin embargo, el hijo menor jamás olvidó a la figura que los observaba desde el segundo piso. Afirmaba que, justo antes de desaparecer detrás de la ventana, alcanzó a distinguir que aquella persona no estaba mirando a la familia. Miraba directamente el automóvil, como si supiera que era imposible que hubieran llegado hasta allí. Con el paso del tiempo comenzaron a circular relatos similares entre conductores de transporte de carga. Muchos evitaban comentarlos en público por miedo a que los tomaran por supersticiosos, pero en las paradas nocturnas era común escuchar advertencias sobre ciertos desvíos que nunca debían aceptarse después de la medianoche. Decían que algunas aplicaciones modificaban las rutas sin motivo aparente cuando perdían la conexión con las antenas cercanas. En la mayoría de los casos solo era un error técnico. En otros, nadie estaba completamente seguro. Uno de los testimonios más repetidos hablaba de un operador de tráiler que recorría regularmente la carretera entre Monterrey y Saltillo. Conocía aquel trayecto de memoria. Había conducido por él durante casi 15 años. Precisamente por eso le llamó la atención que el GPS le indicara abandonar la autopista por un camino secundario que nunca antes había utilizado. La aplicación mostraba un accidente varios kilómetros adelante y aseguraba que aquella desviación le ahorraría casi media hora. Pensó que sería una actualización reciente y aceptó la sugerencia. Los primeros minutos fueron normales. Incluso encontró varios vehículos siguiendo la misma dirección. Pero poco a poco comenzó a notar algo extraño. Uno por uno, los demás automóviles fueron desapareciendo. No los vio girar, no encontró caminos alternativos. Simplemente dejaron de estar delante de él. Tampoco aparecía ninguno por el espejo retrovisor. Era como si la carretera hubiera quedado completamente vacía. El silencio dentro de la cabina comenzó a hacerse incómodo. El motor del tráiler parecía demasiado fuerte para un camino donde no existía ningún otro sonido. Encendió la radio para distraerse, pero solo encontró interferencia. Cambió varias veces de frecuencia sin éxito. Entre el ruido estático, creyó escuchar una voz muy lejana pronunciando números. Bajó el volumen convencido de que solo era una mala señal. Entonces el GPS habló. No reduzca la velocidad. Aquella frase nunca formaba parte de las indicaciones habituales. La pantalla tampoco mostraba ninguna curva peligrosa ni alguna razón para mantener el ritmo. Aún así, el operador obedeció casi por instinto. Minutos después, distinguió algo al final de la carretera. Parecía un grupo de personas caminando lentamente en medio del camino. Eran demasiadas para esa hora y en un sitio tan aislado. Levantó el pie del acelerador. El GPS repitió exactamente la misma advertencia. No reduzca la velocidad. Aquello le provocó más inquietud que tranquilidad. Ignoró la indicación y comenzó a frenar poco a poco. Las figuras permanecían inmóviles. Ninguna hacía señas. Ninguna parecía apartarse del camino. Cuando las luces del tráiler las iluminaron por completo, descubrió que no eran personas. Eran postes. Una larga fila de antiguos postes telefónicos inclinados por el paso del tiempo.
respiró aliviado. Durante unos segundos se convenció de que el cansancio le había jugado una mala pasada. Sin embargo, apenas pasó junto al primero, el espejo lateral reflejó algo imposible. Detrás de cada poste había alguien de pie, completamente inmóvil, como si hubieran permanecido ocultos hasta el último instante. No distinguió rostros, solo siluetas oscuras mirando hacia la carretera. Aceleró sin volver a mirar. Varios kilómetros después, encontró nuevamente la autopista principal. El GPS recuperó la ruta habitual como si nada hubiera ocurrido. El operador llegó a la empresa convencido de que jamás volvería a utilizar aquella aplicación. Al comentar lo sucedido con otro conductor veterano, recibió una respuesta que todavía recuerda. La voz te dijo que no redujeras la velocidad. El hombre respondió que sí. Su compañero dejó de sonreír. Contó que había escuchado exactamente la misma frase 12 años antes, pero él sí había obedecido. Nunca supo qué había realmente detrás de aquellos postes, porque decidió no mirar. Desde entonces aseguraba que algunas rutas parecían querer mostrar algo que los viajeros nunca deberían detenerse a observar. La historia quedó como una anécdota más entre operadores de carretera, hasta que comenzaron a aparecer capturas de pantalla en varios grupos de transporte. Diferentes conductores mostraban registros casi idénticos. Todos habían recibido la misma indicación inusual. Todos habían circulado por caminos donde las aplicaciones parecían comportarse de forma diferente. Lo único que cambiaba era el lugar exacto. Nadie consiguió demostrar si aquellas imágenes eran auténticas, pero tampoco lograron explicar por qué tantas coincidencias aparecían, separadas por cientos de kilómetros y varios años de diferencia. Ese detalle parecía insignificante, hasta que un investigador aficionado decidió revisar los historiales de navegación guardados en un teléfono recuperado después de un accidente automovilístico. El dispositivo pertenecía a un hombre que había desaparecido durante casi 18 horas mientras viajaba hacia una ciudad ubicada apenas a 2 horas de distancia. La familia denunció su ausencia creyendo que había sufrido un percance en la carretera. Finalmente, apareció por la mañana conduciendo lentamente cerca del mismo punto desde donde había salido la noche anterior. Estaba desorientado, pero no presentaba ninguna lesión. Solo repetía una frase. El GPS nunca dejó de avanzar. Los médicos atribuyeron el episodio al agotamiento extremo. Sin embargo, al revisar el teléfono encontraron algo extraño. El historial mostraba una ruta continua, sin interrupciones, sin desvíos, pero la velocidad registrada indicaba que el automóvil había permanecido en movimiento durante más de 15 horas. Era imposible. El trayecto normal no superaba las 2 horas y media. Más desconcertante aún era el mapa detallado. Después del primer desvío, la línea azul abandonaba todas las carreteras registradas y continuaba atravesando una enorme zona montañosa donde jamás había existido un camino oficial. El recorrido terminaba en un punto sin nombre. Después regresaba exactamente por la misma trayectoria invisible. Los investigadores pensaron que se trataba de un error del sistema, hasta que descargaron el historial completo. Entre los datos aparecía una coordenada que nunca antes habían visto. No pertenecía a ningún municipio, no correspondía a una propiedad privada, no coincidía con instalaciones militares, reservas naturales ni caminos forestales. Simplemente existía. Un pequeño punto perdido entre montañas. Semanas después, un grupo de curiosos decidió visitar el lugar utilizando equipos de navegación independientes. Jamás lograron encontrarlo. Cada dispositivo los guiaba hacia un sitio diferente. Uno terminaba junto a un arroyo, otro frente a una cantera abandonada, otro simplemente perdía la señal.
pero uno de los participantes aseguró que, durante unos segundos, su GPS mostró exactamente las mismas coordenadas del historial antes de apagarse por completo. Cuando volvió a encenderlo, toda la información almacenada durante ese recorrido había desaparecido. No quedaba ningún registro del viaje, ni siquiera la fecha. Con el paso de los años, nació una leyenda entre aficionados a la exploración de carreteras. Decían que algunos destinos imposibles no estaban ocultos en los mapas, sino que aparecían únicamente cuando el sistema dejaba de depender de los satélites y comenzaba a seguir algo completamente distinto. Nadie sabía qué era ese algo: un fallo, una interferencia, una coincidencia extraordinaria o una explicación que todavía no conocemos. Lo único constante era que quienes intentaban regresar voluntariamente jamás encontraban el mismo camino dos veces. Lo más inquietante todavía permanecía oculto entre las rutas que nadie se atrevía a guardar. Si estas historias ya comenzaron a hacerte mirar el GPS con otros ojos, suscríbete antes de continuar, porque el siguiente relato llevó a un conductor hasta un destino que nunca apareció en ningún mapa. El historial de navegación desapareció del teléfono apenas unos minutos después de que los investigadores intentaran copiarlo a una computadora. Primero dejó de mostrarse el recorrido, luego desaparecieron las coordenadas. Finalmente, la aplicación se cerró por sí sola. Cuando volvió a abrirse, el registro mostraba únicamente los últimos trayectos normales realizados por el propietario durante semanas anteriores. El viaje imposible simplemente había dejado de existir. Algunos pensaron que se trataba de un archivo dañado. Otros aseguraron que la sincronización con la nube había sobrescrito la información. Sin embargo, uno de los presentes recordaba perfectamente haber tomado una fotografía de la pantalla antes de conectar el dispositivo. Buscó la imagen en su galería para demostrar que no estaba equivocado. Nunca la encontró. Entre las fotografías de ese día aparecía un espacio vacío donde la numeración saltaba de una imagen a otra, como si una hubiera sido eliminada sin dejar rastro. Aquella historia alimentó otra leyenda que llevaba años circulando entre conductores de aplicaciones de transporte. Decían que existían ubicaciones compartidas que jamás debían aceptarse durante la madrugada, especialmente cuando el punto de recogida aparecía en medio de una calle aparentemente normal. Pero el GPS insistía en acercarse utilizando caminos que nadie recordaba haber visto antes. Uno de esos relatos hablaba de un conductor que trabajaba en la Ciudad de México y acostumbraba a aprovechar las últimas horas de la noche porque el tráfico disminuía considerablemente. Poco antes de terminar su jornada, recibió una solicitud de viaje. El pasajero tenía una calificación perfecta. El punto de recogida se encontraba apenas a 10 minutos. Todo parecía completamente normal. Al iniciar la navegación, la aplicación eligió un recorrido diferente al habitual. En lugar de utilizar una avenida principal, comenzó a conducirlo por calles secundarias cada vez más estrechas. El conductor pensó que el sistema simplemente intentaba evitar un cierre temporal. Después de varios giros, llegó a una colonia antigua donde muchas casas conservaban fachadas construidas décadas atrás. La iluminación era escasa. Apenas algunas lámparas funcionaban entre largos tramos de oscuridad. El GPS anunció que faltaban 30 metros, después 20, después 10. Finalmente dijo que había llegado. No había nadie. Esperó varios minutos con el motor encendido. Revisó nuevamente la solicitud. El pasajero seguía apareciendo como si estuviera exactamente frente al automóvil. Intentó llamarlo. La llamada nunca fue respondida. Envió un mensaje preguntando si necesitaba ayuda para encontrar el vehículo. La respuesta llegó casi de inmediato. «Ya estoy detrás de usted».
El conductor observó el espejo retrovisor. La calle estaba completamente vacía. Volvió a mirar el teléfono. El pasajero había enviado otra frase. No gire todavía. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Pensó que alguien intentaba hacer una broma de mal gusto. Decidió cancelar el viaje y acelerar para abandonar aquella colonia. Apenas comenzó a avanzar, el GPS recalculó automáticamente una nueva ruta. De vuelta a la izquierda. No existía ninguna calle a la izquierda, solo un muro antiguo cubierto por enredaderas. La indicación volvió a repetirse. El mapa mostraba claramente una avenida cruzando donde únicamente había una pared de piedra. El conductor ignoró la instrucción. La aplicación insistió. Ha pasado el giro. Durante varios minutos, continuó recalculando una ruta que siempre terminaba atravesando aquel mismo muro. Cuando finalmente recuperó una avenida principal, el viaje desapareció de la aplicación como si nunca hubiera sido solicitado. No apareció cancelado. No figuraba completado. Tampoco existía registro alguno del supuesto pasajero. Intentó contactar al servicio de soporte creyendo que había ocurrido un error. Horas después, recibió una respuesta automática indicando que no podían revisar un viaje inexistente. Convencido de que todo había sido un fallo técnico, decidió olvidarlo. 3 noches más tarde, volvió a trabajar en el mismo horario. Poco antes de terminar, recibió otra solicitud. La misma calificación, el mismo nombre, el mismo punto de recogida, la misma fotografía de perfil. Canceló inmediatamente. 1 minuto después apareció una tercera solicitud, idéntica. Volvió a rechazarla. La cuarta solicitud llegó apenas unos segundos después. Esta vez, el teléfono vibró incluso antes de que apareciera la notificación. Aceptó por curiosidad, convencido de que descubriría algún error del sistema. La aplicación abrió automáticamente el mapa, pero el punto de recogida ya no estaba en aquella colonia. Ahora aparecía exactamente donde él había estacionado el automóvil. El conductor levantó la vista instintivamente. No había nadie junto a la ventana, ni detrás, ni frente al vehículo. Entonces sonó un nuevo mensaje. No tardaste tanto esta vez. Jamás volvió a conducir de madrugada. Algunos aseguran que nunca cambió de profesión. Otros afirman que vendió el automóvil pocos meses después. Ninguna versión coincide completamente. Lo único que permanece igual en todos los relatos es el detalle del muro. Varias personas aseguran haber recibido indicaciones para atravesarlo. Algunas incluso afirman que, durante una fracción de segundo, el mapa mostraba edificios, calles y avenidas del otro lado, como si existiera una ciudad completa escondida donde actualmente solo hay piedra antigua. Ese rumor se volvió todavía más inquietante cuando comenzaron a aparecer historias relacionadas con excursionistas que utilizaban GPS especializados en senderismo. A diferencia de las aplicaciones para automóviles, estos dispositivos funcionaban incluso en lugares donde no existía cobertura telefónica. Muchos confiaban plenamente en ellos para recorrer montañas y bosques. Precisamente por eso llamó tanto la atención el caso de 3 amigos que decidieron explorar una antigua sierra durante un fin de semana. Habían preparado cuidadosamente el recorrido. Descargaron mapas sin conexión, baterías adicionales y equipos de emergencia. Ninguno era principiante. Los 3 conocían perfectamente las normas básicas de orientación. Durante las primeras horas, todo transcurrió sin problemas. El dispositivo indicaba el sendero correcto y la ruta coincidía con las referencias físicas del terreno. Cerca del atardecer, apareció una bifurcación. El mapa mostraba únicamente un camino, pero frente a ellos había 2. Uno ascendía lentamente entre árboles de pino. El otro descendía hacia una zona cubierta por niebla. El GPS vibró. Una nueva ruta acababa de calcularse.
La línea azul abandonó el sendero oficial y comenzó a señalar el camino que descendía. Los tres se miraron confundidos. El mapa descargado nunca había mostrado aquella desviación. Pensaron que quizá correspondía a una actualización reciente. Decidieron seguirla. Al principio parecía un sendero común. Sin embargo, conforme avanzaban comenzaron a notar detalles extraños. Las marcas utilizadas por excursionistas para señalar el camino desaparecieron por completo. Los árboles eran cada vez más altos. El silencio resultaba absoluto. Ni insectos, ni aves, ni el viento parecía moverse entre las ramas. Uno de ellos propuso regresar. En ese instante el GPS emitió un sonido distinto al habitual. No era una alerta, parecía una notificación. En la pantalla apareció un mensaje que ninguno recordaba haber visto antes. Ruta confirmada. No había ningún botón, ninguna explicación, solo esas dos palabras. Continuaron caminando varios minutos hasta llegar a un claro donde encontraron una pequeña construcción de piedra cubierta por vegetación. No parecía una cabaña moderna. Su arquitectura resultaba demasiado antigua para un sendero turístico. La puerta estaba abierta. Dentro solo había una mesa de madera y un viejo reloj de pared completamente detenido. Lo extraño era la hora. Marcaba exactamente las 7:18. Uno de los excursionistas consultó su reloj de pulsera. También marcaba las 7:18. El segundo revisó su teléfono. 7:18. El tercero miró el GPS. 7:18. Permanecieron algunos minutos explorando el lugar. Cuando decidieron marcharse, todos los relojes seguían marcando la misma hora. Ninguno avanzaba un solo segundo. Pensaron que las baterías se habían agotado, pero los dispositivos seguían funcionando. Solo el tiempo parecía inmóvil. El más joven abrió nuevamente el mapa. La línea azul ya no señalaba el camino por el que habían llegado. Ahora indicaba otra dirección, directamente hacia el interior del bosque. Nadie imaginó lo que descubrirían unos metros más adelante. Entre los árboles apareció un viejo letrero de madera cubierto de musgo. La pintura casi había desaparecido. Aún así, pudieron leer unas pocas palabras. Bienvenidos de nuevo. Los tres aseguraban que jamás habían estado allí. Sin embargo, debajo de aquella frase aparecían 3 nombres grabados cuidadosamente sobre la madera. Eran exactamente los suyos. Ninguno quiso acercarse para comprobar cuándo habían sido tallados. Corrieron hasta encontrar nuevamente el sendero principal. Cuando finalmente regresaron al estacionamiento, ya había amanecido. Sus relojes comenzaron a funcionar otra vez exactamente al salir del bosque. Pero el GPS conservó durante varios días una ruta imposible que ningún mapa conseguía abrir. Cada vez que intentaban seleccionarla, aparecía un simple mensaje: destino no disponible. Nunca supieron si aquella construcción seguía existiendo o si solo aparecía para quienes aceptaban abandonar el camino señalado por todos los demás. Todavía quedan relatos mucho más perturbadores sobre destinos que ningún satélite debería ser capaz de encontrar. Algunas rutas parecen esperar durante años hasta que alguien decide seguirlas. Si quieres descubrir la última de ellas, suscríbete y continúa este recorrido por las leyendas que todavía hoy hacen desconfiar incluso de la tecnología más precisa. Mensaje permaneció almacenado en el GPS durante casi una semana. Cada vez que alguno de los tres intentaba borrar aquella ruta, el dispositivo confirmaba que el historial había sido eliminado. Sin embargo, al encenderlo nuevamente, el mismo trayecto reaparecía exactamente igual. La línea azul nacía en el estacionamiento de la sierra, descendía hacia un punto completamente vacío y terminaba en un destino sin nombre. Ninguna actualización conseguía eliminarlo. Finalmente decidieron restaurar el equipo a su configuración de fábrica. Solo entonces desapareció, o eso creyeron.
Varios meses después, uno de ellos organizó una caminata en una reserva completamente distinta, ubicada a cientos de kilómetros de aquella montaña. Era un lugar famoso por sus senderos bien señalizados y por la gran cantidad de visitantes que recibía durante los fines de semana. Al encender nuevamente el GPS para registrar la nueva ruta, el aparato tardó varios segundos en localizar los satélites. Después apareció un aviso inesperado: continuando recorrido anterior. El excursionista sintió un vacío en el estómago. Jamás había dejado un recorrido pendiente. La pantalla mostró durante apenas 2 segundos la antigua línea azul atravesando el bosque donde habían encontrado la cabaña. Luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. No comentó nada con los demás. Guardó el dispositivo y decidió utilizar únicamente el teléfono durante aquella caminata. Aún así, mientras avanzaban por uno de los senderos, tuvo la extraña sensación de que alguien caminaba exactamente a la misma velocidad unos metros detrás del grupo. Cada vez que se detenía, aquella presencia parecía detenerse también. Cuando giraba para comprobarlo, solo encontraba árboles moviéndose lentamente con el viento. Nunca volvió a usar aquel GPS. Desde entonces, quienes conocen esa historia aseguran que algunos dispositivos no olvidan ciertos destinos, aunque sus propietarios intenten borrarlos. Pero entre todas las leyendas relacionadas con rutas imposibles, existe una que muchos consideran la más inquietante. No porque ocurriera en una carretera solitaria, ni porque involucrara un bosque perdido, sino porque sucedió en una ciudad completamente iluminada. La historia comenzó con un joven programador que acostumbraba conducir de madrugada para despejar la mente después del trabajo. Le gustaba recorrer calles tranquilas mientras escuchaba música y dejaba que el GPS eligiera rutas aleatorias sin un destino específico. Era una función poco conocida de una aplicación experimental que sugería recorridos panorámicos para quienes simplemente querían manejar durante un rato. Había utilizado esa opción decenas de veces. Siempre funcionó perfectamente. Hasta una noche. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando seleccionó nuevamente el modo de recorrido libre. La aplicación tardó más de lo habitual en calcular la ruta. Finalmente, apareció una frase distinta. Se encontró un destino compatible. Le pareció extraño. Él nunca había solicitado un destino. Aún así, aceptó por simple curiosidad. La navegación comenzó normalmente. Atravesó varias avenidas conocidas, cruzó un puente y continuó hacia una zona residencial donde todavía permanecían encendidas algunas ventanas. Después de unos 20 minutos, el GPS empezó a conducirlo por calles cada vez más antiguas. Muchas ni siquiera aparecían correctamente señalizadas. La voz electrónica seguía dando instrucciones con absoluta normalidad. Gire a la derecha. Continúe 200 metros. Manténgase en el carril izquierdo. Todo parecía correcto. Hasta que el mapa dejó de moverse. El automóvil seguía avanzando, pero el punto azul permanecía inmóvil. Pensó que el sistema se había congelado. Intentó cerrar la aplicación. No respondió. La pantalla permanecía fija mostrando la misma intersección. Sin embargo, la voz seguía hablando. Gire a la izquierda. Obedeció. El mapa continuó inmóvil. La voz volvió a indicar otro giro, y otro más. Durante varios minutos condujo siguiendo instrucciones de un mapa que ya no reflejaba su ubicación real. Cuando finalmente consiguió cerrar la aplicación, la pantalla quedó completamente negra. Solo permanecía visible una pequeña flecha blanca indicando hacia adelante, sin calles, sin nombres, sin edificios, solo aquella flecha. El programador sintió que algo no estaba bien. Decidió detenerse. En ese mismo instante sonó la voz del GPS. No se detenga. Era la primera vez que escuchaba aquella advertencia. Miró alrededor.
La calle estaba completamente vacía. Ni un solo automóvil, ni peatones, ni perros, ni siquiera el sonido lejano de la ciudad. Volvió a arrancar. La flecha continuó guiándolo. 5 minutos después apareció un edificio que llamó inmediatamente su atención. Era una estación de servicio, pero parecía demasiado antigua. Los surtidores tenían un diseño que ya no se utilizaba desde hacía décadas. El letrero luminoso estaba apagado. No había empleados, no había clientes, solo una camioneta estacionada junto a una de las bombas. Las puertas estaban abiertas. El motor seguía encendido. Las luces delanteras iluminaban una parte del pavimento, pero no había nadie dentro. El GPS dijo únicamente: «Espere». El joven permaneció inmóvil observando aquella escena. Pasó 1 minuto, después 2, luego 3. Entonces la puerta del edificio comenzó a abrirse lentamente. Salió un hombre vestido con uniforme de despachador. Caminó despacio hasta la camioneta. Se inclinó hacia la ventana del conductor. Parecía hablar con alguien, pero el asiento estaba vacío. El hombre sonrió. Asintió varias veces. Después cerró la puerta del vehículo. La camioneta arrancó sola. Avanzó lentamente hacia la salida. Pasó exactamente frente al automóvil del programador. No había nadie al volante. El joven sintió que el aire dejaba de entrar en sus pulmones. La camioneta desapareció doblando la esquina. El despachador permaneció observando cómo se alejaba. Luego giró lentamente la cabeza. Miró directamente hacia el automóvil donde estaba el programador. Sonrió otra vez y levantó la mano saludándolo. El GPS pronunció una última frase: «Destino alcanzado». La pantalla recuperó inmediatamente el mapa normal. La ciudad volvió a aparecer. El tráfico registrado, las calles, los nombres, todo parecía haber regresado a la normalidad. El programador aceleró sin mirar atrás. A la mañana siguiente decidió regresar acompañado por un amigo para comprobar qué había visto realmente. Encontraron la misma avenida, la misma esquina, pero donde durante la madrugada había existido la estación de servicio, solo había un terreno vacío rodeado por una malla metálica. Un cartel anunciaba la construcción de un edificio de departamentos. Preguntaron a un vecino desde cuándo aquel terreno estaba abandonado. El hombre respondió con total naturalidad: casi 20 años. Luego añadió un detalle que ninguno esperaba: antes había una gasolinera. El programador sintió un escalofrío. Preguntó cuándo había cerrado. El vecino permaneció pensativo unos segundos. No cerró. Hubo un incendio. Murieron 2 personas, un despachador y un conductor cuya camioneta apareció varios kilómetros después. No encontraron a nadie dentro. Aquella noche, el joven eliminó definitivamente la aplicación. Cambió de teléfono. Cambió de automóvil algunos meses más tarde. Nunca volvió a conducir sin un destino específico. Sin embargo, años después, mientras revisaba una vieja copia de seguridad almacenada en una computadora que casi no utilizaba, encontró una carpeta creada automáticamente por aquella aplicación. Solo contenía un archivo, no tenía extensión, no podía abrirse. El nombre era una fecha. La misma noche en que encontró la estación de servicio. Intentó borrarlo. La computadora mostró un mensaje inesperado: «Este destino sigue disponible». Nunca consiguió eliminarlo. Desde entonces, algunos aseguran que existen rutas que no fueron creadas para ayudar a los viajeros a llegar más rápido. Dicen que ciertos caminos solo aparecen cuando alguien está dispuesto a seguir indicaciones sin hacer demasiadas preguntas. Tal vez sean simples errores de navegación, tal vez coincidencias extraordinarias, o quizá, como afirman las leyendas que siguen contándose entre conductores, repartidores y excursionistas, algunos destinos nunca desaparecieron realmente de los mapas, solo esperan pacientemente a que un GPS vuelva a encontrarlos.
Una última imagen quedó grabada en la memoria del programador mucho después de abandonar aquella avenida. El espejo retrovisor reflejaba la calle completamente vacía, pero la pantalla del GPS seguía mostrando durante apenas un segundo más la pequeña flecha avanzando lentamente hacia un lugar donde el camino ya había terminado. Algunas rutas desaparecen de los mapas, pero las leyendas que nacen en ellas siguen encontrando nuevos viajeros. Si quieres continuar descubriendo historias como estas, suscríbete y acompáñanos antes de que el próximo destino imposible vuelva a aparecer. La flecha desapareció apenas un instante después, pero aquella última imagen fue suficiente para que el programador dejara de confiar por completo en cualquier sistema de navegación. Durante meses evitó conducir de noche. Si necesitaba viajar, memorizaba el camino antes de salir o utilizaba mapas impresos. Sus amigos pensaban que exageraba. Él nunca intentó convencerlos de lo contrario. Simplemente sonreía y cambiaba de tema cada vez que alguien mencionaba aplicaciones de GPS. Sin embargo, las historias sobre destinos imposibles siguieron apareciendo. Algunas eran tan parecidas entre sí que resultaba difícil creer que todas hubieran nacido por casualidad. Una de las más conocidas comenzó a difundirse en un pequeño foro de aficionados a la fotografía nocturna. Varios usuarios hablaban de una carretera desde la que podían obtenerse imágenes espectaculares del cielo. Un hombre decidió comprobarlo por sí mismo. Programó las coordenadas compartidas por otro usuario y salió poco antes del anochecer. El trayecto parecía completamente normal. La aplicación lo llevó por una autopista conocida, después por una carretera secundaria, más tarde por un camino rural donde apenas circulaban vehículos. Cuando faltaban 5 kilómetros para llegar, la voz del GPS dejó de dar indicaciones. La pantalla continuó mostrando el recorrido, pero permaneció completamente en silencio. Pensó que el volumen se había bajado accidentalmente. Lo revisó. Todo estaba correctamente configurado. Continuó avanzando guiándose únicamente por el mapa. A unos cientos de metros apareció un viejo arco de piedra junto al camino. No figuraba en ninguna fotografía publicada por otros viajeros. Tampoco aparecía en las imágenes satelitales. El GPS indicó que debía atravesarlo. Del otro lado, encontró una recta perfectamente asfaltada. Extrañamente, el pavimento parecía nuevo. No había grietas, no había basura, no existían marcas de neumáticos. Era como si nadie hubiera circulado jamás por allí. Conforme avanzaba, comenzó a notar otro detalle. Las estrellas habían desaparecido. Levantó la vista. El cielo seguía completamente despejado, pero ya no distinguía ninguna. Solo una oscuridad uniforme cubriendo todo el horizonte. Detuvo el automóvil para montar la cámara. Quería fotografiar aquel extraño fenómeno. En cuanto apuntó el lente hacia arriba, ocurrió algo imposible. La pantalla de la cámara mostraba un cielo completamente lleno de estrellas. Miles de ellas. La Vía Láctea, atravesando toda la imagen. Mucho más brillante de lo que cualquier persona podría observar a simple vista. Bajo la cámara no había ninguna. Volvió a mirar por el visor. Aparecían otra vez. Repitió el movimiento varias veces. Siempre ocurría lo mismo. Decidió tomar una fotografía. Al revisar la imagen, sintió un escalofrío. Las estrellas estaban allí, pero también aparecía algo más. Muy cerca del horizonte, una larga fila de luces, formando una carretera suspendida en el cielo. Parecía un camino elevándose lentamente entre las constelaciones. Pensó que podía tratarse de un reflejo. Tomó otra fotografía desde un ángulo diferente. La carretera seguía allí. En la tercera imagen apareció un pequeño punto luminoso avanzando sobre ella. Amplió la fotografía. No logró distinguir qué era. Solo parecía acercarse.
Guardó la cámara y decidió marcharse. El GPS permanecía completamente inmóvil. No recalculaba, no respondía. La única opción era regresar siguiendo el mismo camino. Giró el automóvil. Pero el arco de piedra había desaparecido. En su lugar solo existía una ladera cubierta de vegetación. Continuó conduciendo durante varios minutos hasta recuperar la carretera principal. Al detenerse en una gasolinera, revisó nuevamente las fotografías. Las 3 imágenes seguían almacenadas. Las estrellas permanecían visibles. La carretera suspendida también, pero el pequeño punto luminoso había cambiado. Ya no estaba lejos. Ahora ocupaba buena parte del encuadre. Parecía un automóvil. Las luces delanteras apuntaban directamente hacia la cámara. El fotógrafo jamás mostró aquellas imágenes públicamente. Solo enseñó una copia impresa a algunos conocidos. Todos describían algo diferente. Unos aseguraban ver una carretera. Otros solo observaban estrellas. Algunos afirmaban distinguir varias figuras caminando sobre aquella luz suspendida. Nadie coincidía exactamente con la interpretación del resto. Poco tiempo después, el archivo digital comenzó a corromperse. Primero desapareció una fotografía, después otra. Finalmente, la última quedó completamente negra. Solo sobrevivió la copia en papel. Y, según quienes aseguran haberla visto, continúa provocando la misma sensación incómoda, la impresión de que ese camino sigue existiendo, esperando. Las leyendas urbanas sobre GPS que conducen a lugares imposibles nunca han logrado demostrarse como verdaderas. Tal vez todas nacieron de errores de navegación, recuerdos alterados por el cansancio, coincidencias difíciles de explicar o simples historias transmitidas de boca en boca hasta convertirse en relatos cada vez más inquietantes. Pero hay un detalle que aparece una y otra vez en casi todas ellas. Nadie consigue regresar al mismo lugar. Quienes lo intentan encuentran otra carretera, otro paisaje, otro destino, como si esos caminos solo existieran para una persona y solo durante una noche. Todavía hoy, algunos conductores aseguran que cuando una aplicación tarda demasiado en calcular una ruta durante la madrugada, prefieren cancelar el viaje y buscar otro camino. No porque crean ciegamente en estas historias, sino porque todas las leyendas comienzan exactamente igual, con una voz tranquila, una pantalla iluminada y una simple instrucción. Continúe por la ruta indicada. Después de eso, nadie puede asegurar con certeza que el siguiente destino siga perteneciendo al mismo mundo desde el que inició el viaje. La carretera puede terminar en un mapa, puede desaparecer bajo nuevas construcciones, puede quedar cubierta por la maleza o borrarse de las imágenes satelitales, pero las leyendas nunca desaparecen del todo, cambian de conductor, cambian de ciudad, cambian de aplicación y esperan. Con el paso de los años, investigadores, aficionados a la cartografía y conductores curiosos han intentado reunir estos relatos para encontrar un patrón. Compararon fechas, modelos de teléfonos, versiones de aplicaciones y coordenadas. Buscaron errores de software, fallas de satélites e interferencias de señal. Encontraron explicaciones razonables para muchos casos. Algunas rutas habían sido calculadas con mapas desactualizados. Otras atravesaban caminos privados que posteriormente fueron cerrados. Varias historias podían entenderse como simples confusiones ocurridas durante largas horas de conducción. Pero siempre quedaban unos pocos testimonios imposibles de acomodar dentro de cualquier explicación. Los relatos donde el tiempo parecía avanzar de forma distinta. Los lugares que solo aparecían una vez, los edificios que nadie encontraba al regresar, las direcciones que nunca habían sido registradas y, sobre todo,
las personas que aseguraban haber recibido exactamente la misma indicación. No se detenga. Quienes conocen estas leyendas dicen que ese es el momento decisivo, no cuando el GPS pierde la señal, no cuando aparece una carretera desconocida, ni siquiera cuando el mapa comienza a comportarse de forma extraña. El verdadero punto sin regreso ocurre cuando el conductor deja de confiar en lo que ve por el parabrisas y decide obedecer únicamente a la voz que sale del teléfono. Porque desde ese instante ya no conduce siguiendo un camino, conduce siguiendo una promesa. La promesa de llegar, sin importar dónde termine realmente el viaje. Tal vez por eso estas historias siguen transmitiéndose entre repartidores, taxistas, traileros, excursionistas y viajeros nocturnos. Ninguno afirma haber visto fantasmas con claridad, ninguno asegura haber atravesado un portal imposible. Casi todos terminan diciendo lo mismo. Seguramente hubo una explicación, pero después guardan silencio durante unos segundos, como si recordaran un detalle que prefieren no contar. Un reflejo, una ventana, una figura inmóvil, una construcción que solo existió durante unos minutos, o una voz automática que pronunció una frase que nunca había estado programada. Quizá todas estas leyendas no sean más que historias inventadas para hacer más inquietantes los viajes nocturnos. Quizá nacieron de errores tecnológicos repetidos una y otra vez hasta convertirse en rumores. O quizá en algún lugar donde la cobertura desaparece y las carreteras dejan de figurar en los mapas, todavía exista un destino que ninguna autoridad reconoce, pero que algunos GPS continúan buscando de vez en cuando. Si alguna vez conduces de madrugada y la aplicación tarda demasiado en calcular una ruta, tal vez no ocurra absolutamente nada. Lo más probable es que simplemente esté buscando una mejor alternativa, aunque hay quienes, después de escuchar estas historias, prefieren no averiguarlo, porque según la última de esas viejas leyendas, ningún conductor elige realmente el camino imposible. Es el camino imposible el que de vez en cuando elige al conductor.